Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 5 cosas que son totalmente prohibidas en España, pero que aquí en Hispanoamérica es nuestro día a día, o como diría yo, el pan nuestro de cada día. Así que si no sabes nada al respecto a este tema y te interesa saber las diferencias abismales que existen entre los países de aquí, de Hispanoamérica y España, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. ¿Por qué en España está prohibido poner un parlante a todo volumen en la calle y en mi país es totalmente normal? Hoy te voy a contar todas esas cosas que aquí están prohibidas y que en mi país son el día a día. ¿No? Y por supuesto que yo a lo largo de toda esta video reacción también le estaré comentando a todos ustedes las cosas que son súper normales aquí en mi país, en Cuba, y que en España, si yo realizara cualquiera de estas actividades, en un abrir y cerrar de ojos yo estaría metido en un tremendo problema. Y por supuesto, ustedes yéndome a visitar en la comisaría o en la estación de la policía. La siguiente cosa que te quiero contar es el hecho de hacer barbacoa en la playa. En Ecuador a esto le llamamos asado, directamente, así tal cual, aunque sea lo mismo. A ver, tú aquí en España te vas a una playa, estás súper relajado, súper relajada, pero no se te ocurra llevar las carnes, llevar el asadero y montar ahí todo un show, porque no. Van a llegar las autoridades y te lo van a prohibir. Esto no es normal aquí, pero en Ecuador sí. O sea, en Ecuador tú ves la playa y parece una fiesta. Está la señora haciendo el asado, está el vendedor de tamales, se montan ahí entre familias como una mesa tipo chiringuito, de verdad, y esto es totalmente normal. Claro, voy a hablar de las playas como más populares, ¿no? Porque de pronto hay playas como un poco más exclusivas, que llevan un poquito más de control, como Galápagos, por ejemplo, pero en general eso ya es totalmente normal. O sea, no vayas a venir tú aquí a España con esa costumbre a querer imponerla y quedar en vergüenza, porque sí, te van a quedar viendo raro, van a llegar las autoridades, te lo van a quitar y de verdad hay que evitar totalmente esto. O sea, no lo hagas y no me van a creer. Bueno, con respecto a esto de las playas y hacer barbacoa, esto es una actividad que en Cuba no es que se realiza mucho. O sea, de aquí en Cuba uno, si se fuera para una playa, pasarse el día entero en familia, ya llevaría las comidas, los almuerzos, las meriendas, listo en unas cacharritas o bolsos y así consumirla. Ahora, donde vendría el problema es después de uno comer, que tenemos, vamos a decirlo así, de cierta manera, tan poca cultura que las sobras de la comida las personas las tirarían a la propia arena, así al lado, y entonces ahí se formaría, que eso no tiene otra palabra, tremenda cochinada o puercada, como diría yo. Eso en lo personal yo no lo hago. Eso es una de las cosas que pueden pasar. La otra es que si estás consumiendo bebidas en latas, bebidas en botellitas de plástico, de cristal, cuando las personas terminan de consumir el líquido que trae estos envases, ¿qué hace? La coge como si fuera este mando clásico que aparece en todos los videos y le hace así, ¡fuf! Y la tira o para otra parte de la playa, contaminando la arena, o para el mar. Y sobre esto no hay ningún tipo de control ninguno. A pesar de que existen leyes para proteger las playas, para cuidar el medio ambiente, pero en la práctica, a la hora de la verdad, eso no existe. Y si me pongo a hablar de cosas que se realizan en las playas, que aquí son súper normales, como poner equipos de música muy altos,
tirar basura, robar arena para las construcciones. Vaya, no terminaría aquí de hacer este video. Sería un serial lo que le estaría entregando a ustedes. Y solamente en este punto sobre las playas. Pero la semana pasada me salió una noticia en TikTok, porque ahora en TikTok te salen hasta noticias de unas personas que yo creo que serán de Sudamérica, porque habían llevado a hacer barbacoa a la playa y toda la gente ahí amontonada, habían llegado las autoridades y no, o sea, no. No sé si estas personas quizás desconocían de esto o son recién llegadas, pero ya por aquí yo te estoy informando. Y no nos odien por esto, por favor, la gente de España, los españoles. Yo sé que para ustedes es como raro y aquí es prohibido. No se puede hacer eso. A ver, yo me imagino que lo prohibido está por el problema de la salud, la higiene que puede, que se trata de mantener en las playas para que no haya contaminación, que no haya basura, para que haya como una paz y más tranquilidad. Yo me imagino que es por ese lado que es que está prohibido en España, pero que aquí en Hispanoamérica, por lo menos en su país y en el mío, sería lo más normal. O sea, no hay por qué odiarse ni nada, es que son diferentes culturas. Pero si tú vives en un país como Ecuador, como o sea, Cuba, si tú has vivido allá toda tu vida, yo sé que ya cuando uno emigra, por ejemplo yo que ya estoy adaptada aquí, si yo veo a alguien haciendo esto aquí, sí lo veo raro, porque yo ya estoy adaptada a las normas de aquí. Pero si vuelvo a Ecuador, mira, no es muy raro para mí, porque lo viví muchos años. Entonces ya entenderán. Y si te está pareciendo interesante este video, no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos. Por supuesto, yo espero que yo no tenga que volvérselo a repetir, que ya con la indicación que ella está dando, ustedes lo hagan. Es totalmente gratis. Vean el solazo que está haciendo todavía, son las 8:30. Una vez más, salí a grabar después de las 7. Sí, salí como a las 7 y algo. A 8 de la noche. Esto es una de las cosas con las que más yo choqué cuando estaba en España, porque ya a las 8 de la noche, por lo menos donde yo vivo, el sol ha desaparecido en su totalidad, tanto en invierno como en verano. E incluso a veces se llegaba hasta las 10 de la noche y todavía había en España iluminación del sol. Y yo decía, pero bueno, aquí las personas se acuestan con el sol. No puede ser. O se acuestan con el sol o esperan que se vaya completamente. Eso fue una de las cosas que más me chocaron en mi visita a España y que en cada video se la voy a recordar. Porque así pega menos el sol. Y por aquí hay mucha sombra, se ve un poquito... No se ve tan claro, pero está bien, me gusta, está fresco. Y la siguiente cosa que es prohibida aquí en España, no lo vayas a hacer. No te vayas a montar un carrito a vender helados, por ejemplo, en la calle. Eso aquí es totalmente prohibido. Que ojo, aquí en Barcelona, si tú vas al centro, en los lugares turísticos, hay personas que a veces se ubican con un telón así de forma, digamos, clandestinas, pero al ratito tú ves que llegan las autoridades y se van corriendo, porque eso aquí está totalmente prohibido. Estas actividades que yo me imaginé, fíjense, yo no escapé de dejar de ver esto. Yo en Madrid vi muchas personas que hacían esto, ponían como esa sábana y a cada rato ellos iban andando con ella por la calle y cuando veían una oportunidad se acomodaban y abrían esto y entonces ahí te vendían gafas, sombreros, cosas para el turismo, literalmente. Ahora, en eso no duraban ni 5 minutos y por lo que me pude percatar, porque muchas veces me quedé para ver cómo es que funcionaba eso, funcionan en grupos. Ellos venden y tienen otras personas en distintos lados de la calle o de las cuadras vigilando que no haya una patrulla de policía. Y en el caso que lo hubiera, fíjense cómo que esto está pensado, esto es una estrategia que hace, que me imagino que quienes lo hacen son personas que han emigrado para España. Avisan rápido, eso es coger las 4 esquinas nada más, recogieron la tela, se queda así como si fuera un saco, de cierta manera, y entonces, ¿cómo huyen? Bueno, huyen hacia el metro. Yo me quedé loco porque yo lo perseguí literalmente para ver cómo era eso. Y huyen hacia el metro, se meten subterráneamente, cruzan las puertas sin pegar las tarjetas o las pegan, pero pasan 7 y 8 al mismo tiempo
y desaparecen o en el metro cuando el metro pasa o se mantienen dando vueltas por allá adentro para de cierta manera despistar a la policía. Este tipo de actividad fue una de las que pude ver que hacían las personas que emigraban hacia España, que yo decía, yo con solo ver la actividad yo decía, me parece que estas personas están haciendo actividad ilícita porque esto está prohibido, o sea, de lo que yo tengo conocimiento. Y otra cosa que también está muy común aquí en mi país es eso de los carritos ambulantes, estas personas que como la fotografía que ella presentó, que están vendiendo, ejemplo, pan con jamón, con una jamonada, con queso, que te venden churros, que te venden un tamal, un bacán, que son parecidos. Lo que pasa es que el tamal es de maíz y el bacán creo que se hace con el plátano. Esas son cosas típicas aquí de la región. No sé si saben de lo que les estoy hablando. Eso en Cuba es lo más normal del mundo. Tú poderte estar en tu casa, en un cuarto, y de momento ir a alguien que está en la calle diciendo, por ejemplo, bocadito de helado, tamales, se vende mango. Eso es lo más normal aquí, que en España, como ella acaba de decir, está completamente prohibido. Sin embargo, en mi país esto es el día a día, o sea, allá es totalmente normal. Tú vas por la calle, está el señor que pasa con los helados, está la señora que va con su carrito y de pronto, no sé, va vendiendo pulseras, botellas de agua, cualquier cosa allá. Como hay tanto comercio en la calle, pues obviamente hay venta ambulante, nadie dice nada, esto es totalmente normal. Yo cuando volví lo seguía viendo, esto no ha cambiado, esto sigue igual. Y bueno, aquí en este país existen muchas normas muy estrictas. Mira, te voy a dar un ejemplo, o sea, tú imaginas. Todo es por la salud. Fíjense hasta a qué punto han llegado, que hace unos meses atrás hubieron, creo que Marruecos comercializar con España, a pesar de que tengan sus problemitas, ¿verdad? Y entonces de Marruecos creo que habían llegado fresas o algo así, no recuerdo bien cuál era el producto, a España. Y por no cumplir las normas de calidad establecidas, toda esa cantidad de productos fue decomisado en la misma aduana, porque creo que están contaminados con no sé qué producto que podía hacer cáncer, no me recuerdo bien, pero creo que tenía que ver con fresas. Imagínate que estás en Ecuador, estás durmiendo tranquilamente a las 7 de la mañana. Allá es normal, en las ciudades pequeñas, en el pueblo, si no vives en una urbanización, por ejemplo, ya cerrada, con más seguridad, con más privacidad, eso es el día a día. O sea, tú allá estás durmiendo, estás en tu casa y va pasando el vendedor ambulante vendiendo aguacates, vendiendo, no sé, piña, y va pasando con un parlante y va diciendo, esto es un ejemplo nomás, porque luego hay también quienes ponen música y tú ya lo reconoces solo con escuchar esa canción, tú dices, ay, por ahí pasa el señor que vende los aguacates, que son unos... Oye, eso es lo más típico que hay aquí en mi país. Como ese que le dicen, en La Habana, eso se ve fundamentalmente en la capital. Hay un audio que ya está grabado y que todos los que venden ese tipo de productos lo tienen, que es bocadito de helado, y creo que eso tiene hasta un tema musical y las personas van con parlantes. Aquí en mi ciudad hay personas también ambulantes así que se le llaman carretilleros porque van con una carretilla, que es esto donde están los aguacates, por lo menos en esta imagen, que ellos tienen un equipo de música que lo que han grabado da gracia porque cada uno tiene su estilo. Es un audio que dice, por favor, no se empujen, hay para todos. ¿Qué tú quieres? Esto, hay aquí, tranquilo, no se maten. Y así tienen un audio grabado que cuando tú le escuchas, lo que te da es deseo de acercarte y comprarle por la idea tan genial, de cierta manera, que ellos tienen como para promocionarse que están vendiendo cosas así gigantes. Y pasa, venga, el aguacate, $1, $2, 5 por $1, no sé, así, para que te des una idea. Y eso aquí no lo vivo, o sea, aquí eso, yo en mi vida, en todos estos años, hablo como si ya llevara aquí 10 años, llevo 5, pero no lo he vivido y no está permitido. Y sí, vamos a hablar de aquel tema que estábamos empezando por aquí,
el hecho de poner un parlante a todo volumen. Aquí tú no tienes que molestar a la gente, no lo hagas aquí. Mira, en mi país esto sí es común. Y aunque tú no lo creas, hasta en las farmacias, o sea, en Ecuador, tú vas a la farmacia tranquilito, tranquilita, a comprarte una pastilla y La farmacéutica está. ¿Qué tú quieres? ¿Una pastilla? ¿Un paracetamol? ¿Un paracetamol para la paciente? Así como están en la farmacia en Ecuador. No, porque ya sí, si están a ese nivel en Ecuador, aquí no estamos tan puedes así. llegar a encontrar un parlante afuera grandote, con una buena salsa, un buen merengue, y si están haciendo campaña ni te cuento, o sea, llevan ahí globos y toda una fiesta afuera con un parlante que se escucha en todo el barrio y nadie dice nada, o sea, esto es normal. Claro, cuando tú Una duragina. Ah, sí, está bien. ¿Qué quieres? ¿Un antibiótico? Guantes, jarabe, ¿qué es lo que quieres? Al ritmo de la música, vamos. Así es la farmacia en Ecuador. Bueno, aquí de esto de la farmacia no ponen música porque realmente en las farmacias actualmente, aquí en Cuba, prácticamente no hay ningún medicamento. Que creo que eso se lo he comentado en otros videos, pero que tampoco me voy a exceder aquí porque no terminaríamos de hacer esta video no reacción. estás acostumbrado a ver esto, tú lo ves súper raro. Pero bueno, son diferencias. Yo no voy a decir si eso está bien o está mal, porque personalmente, yo les tengo que decir la verdad. Cuando yo vivía allá, o sea, mi vecino, si le daba la gana, ponía ahí el parlante a todo volumen y se hacía una fiesta en la madrugada, ni te cuento. O sea, allá nadie te dice nada y claro, uno no puede dormir. Yo recuerdo que hace unos años hice un video para TikTok, no sé si era para TikTok o para Instagram, pero era estilo meme, o sea, yo puse ahí las diferencias de estar en una playa en España versus Ecuador. Entonces, las cosas que llevamos los ecuatorianos, que era comida, pica pica, que obviamente eso también lo hacen aquí. Más allá de eso, yo puse ahí un parlante pequeñito. Obviamente era humor, obviamente no iba a hacer eso aquí. Pero me cayó el hate por poner eso que no se imaginan. Dime en los comentarios si a ti te molestaría estar en un lugar tranquilamente leyéndote un libro y que llegue alguien con tremendo parlante ahí al lado. O sea, yo creo que a cualquier persona le molestaría. Otra cosa que está totalmente prohibida. Uf, es un corte espectacular, vamos a decirlo. Bueno, esto con respecto a los parlantes, más o menos sucede lo mismo que en Ecuador. Aquí de momento, en el barrio, en la comunidad, uno puede estar muy tranquilo y se aproxima el cumpleaños quizás, de ejemplo, de un adolescente que cumple 15 años o de alguien que es una persona muy alegre y pone entonces un equipo de música a todo lo que da en su casa. Eso, de cierta manera, dependiendo de qué tipo de vecinos tiene, ejemplo, personas mayores o niños muy pequeños, puede molestar. Yo diría que una persona adulto promedio podría soportar un poco más esta música, pero si a tu alrededor hay niños pequeños o personas de la tercera edad, estas son las que más sufren, entonces molestan mucho, pero nadie se mete en eso. E incluso una fiesta puede empezar aquí a las 8 de la mañana, porque se levantó, ya empieza su cumpleaños, ejemplo, y la puso a las 8. Y hasta quizás las 2 de la madrugada o las 3 de la madrugada del día siguiente está la música ahí. Tiene que ser que alguien ya no aguante más tanta bulla, porque uno de cierta manera aquí lo permite porque dice, no, bueno, es un solo día y es porque es su cumpleaños. Vamos a complacerlo y de cierta manera vamos a permitírselo hoy. Pero si se ve que se extiende en el tiempo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tú no puedes dormir, hay personas que sí llaman a la policía y lo notifican, y entonces la policía viene y le manda a quitar la música, que chirrín, chirrán, se te acabó la música. Y entonces ahí en ese momento entonces se empiezan a molestar, que por qué, que sé yo, que sé cuándo, y entonces salen a las calles a decir horrores, porque denunciaron que él tenía música. ¿Y para qué contarle acerca En de España es la piratería. Oigan, ustedes si vieran en Ecuador la cantidad de piratería que hay de todo, o sea, de todo, ropa, zapatos, películas. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando yo era chiquitita, cuando tenía una edad de niña, en mi pueblo vendían CDs de las películas. En ese entonces, Asimismo, oye, aquí eran casas
que incluso te alquilaban los discos para que tú pudieras visualizar. Ellos te anotaban en una libreta, eso es cuando yo era niño. Y decían, tú tenías que llevar tu carnet de identidad para anotar tu dirección, tus datos personales, y ellos te decían, bueno, esta película por ejemplo, 25 pesos, 5 pesos cubanos, no recuerdo bien ya cuánto era que costaban, te la prestaban por 24 horas. Tú veías la película y luego al otro día volvías y entregabas ese disco y ellos te tachaban como que ya fue devuelto. Ahora existe una un nuevo método de piratería, que es que semanalmente hay personas que tienen en su casa una computadora, porque aquí no todo el mundo tiene computadora, aunque parezca quizás que es algo muy sencillo, no todo el mundo lo tiene. Entonces esa persona, no sé cómo, logra obtener películas que son recientes y la obtienen en calidades MKV, 8K, 4K, para que ustedes vayan entendiendo. Y entonces tú vas a su casa con una memoria y le dices, no, ejemplo, búscame la película, una reciente que salió hace poco, la de Wolverine y Deadpool. No, esa la quiero. Y ellos dicen, bueno, dame acá la memoria y te la copian. Pagas porque él te copió esa película y encantado de la vida te vas para tu casa y la ves. Eso en el caso de las películas. Hay casos también de videojuegos, de música, de ropa, de zapatos, de pantalones. Y para qué hablar de lo que quizás tú crees que no puede haber y sí lo hay. No habían plataformas para ver películas, entonces existía muchas películas piratas, las vendían súper económicas y ya tú disfrutabas ahí de tu película. Hoy en día sigue habiendo piratería de ropa, hay un montón, hay imitaciones, siempre tratan de que obviamente la prenda o los zapatos se parezcan a la marca original, pero le cambian sutilmente el nombre. Por ejemplo, en vez de que diga Adidas, dice Adivas. Eso no es tolerado, no es permitido aquí. Allá sí que lo toleran, aquí no. De hecho, allá hay como kioscos, hay puestos donde venden un montón de ropa y hay una zona solo para eso. O sea, hazte una idea de que es un mercadillo pero grande, de varios puestos. Oigan, que ahorita que lo pienso, ay, me pica el ojo, espérate. Ahorita que lo pienso y se me acaba de venir a la mente, claro. Aquí hay mercadillo, o sea, eso no es permitido aquí, tú no lo vas viendo en el día a día, pero aquí hay mercadillo. Nunca he visitado un mercadillo, he ido de pasada, pero no me he puesto a ver así, con exactitud. Una vez pasé por uno, no recuerdo haber visto como ropa así, con marcas pirateadas, sino, saben, sin marca ni nada, pero yo ahora tengo esa duda. O sea, obviamente no es permitido, a lo mejor y lo pueden llegar a hacer como a escondidas, pero aquí hay un mayor control, o sea, eso aquí no es como en Ecuador que es el día a día, eso estoy segura. Pero bueno, esto es muy fuerte porque en mi país lamentablemente todavía existe el acoso callejero, que aunque es ilegal, lo vives en el día a día como mujer. O sea, yo agradezco que aquí tengo la libertad de caminar por las calles y de que esto tenga aquí un control grande, porque no lo voy viviendo en el día a día. A ver, en algunas ocasiones uno se da cuenta, ¿no? Que alguien te queda viendo, o sea, tú te das cuenta que a alguien le llamaste la atención, pero muy discretamente, o sea, no te queda como viendo, te va acosando, te va gritando, mamacita rica, cosas como muy vulgares, no, o sea, es... No, yo me río porque así mismo es en Cuba. En el caso de las mujeres, que son las que generalmente son asediadas constantemente, quizás por la belleza natural que tienen. Un ejemplo. Y entonces aquí los hombres, por supuesto, los más vulgares, empiezan a decirle cosas ricas que yo daría por estar contigo, mamacita, le tiran besos y empiezan a meterse y cásate conmigo. Y así no sé cuántas variantes pueden existir de métodos de los hombres para meterse con las mujeres. Que eso se ve, no sé, desde mi punto de vista, muy feo. Porque entonces ahí viene la respuesta que le da la mujer. Que entonces las mujeres, a veces, las que son frescas, dicen, ¡ay, payaso! No sé qué. Pero ya, eso queda ahí. No hay ese control como de que me pueden multar a mí, ejemplo, que fuera yo el caso que me meto con una mujer, por de parte de las autoridades. Eso no existe. Y eso es algo que veo muy bien que sucede en España, que controlen de cierta manera esa vulgaridad con la que se meten los hombres con las mujeres. Por supuesto, como ella dice, hay veces que
una mujer puede ser muy atractiva y un hombre se la quede viendo, pero ya, de ahí no pasa nada, ni es que se va a sentir asediada, ni nada de Aquí eso. tú no lo ves, yo doy las gracias por eso y yo espero que en mi país esto cambie porque lamentablemente allá hay mucho loco, o sea, esto no es que lo haga una persona joven que haya estudiado y todo eso, no, o sea, son personas que están en situación de calle, que no han tenido educación, no nos gustan la verdad, o sea, a mí no me gusta eso, no me dejaría aquí, por ejemplo, andar tranquila. Otra cosa diferente es que, por ejemplo, alguien me comente en un video con educación, con un halago, un piropo, ¿no? Siempre y cuando sea con educación y respeto, pero luego ya el acoso callejero, eso es otra cosa, eso yo no lo soporto. Y aquí es prohibido, o sea, qué bien. Y quiero que saques tus propias conclusiones aquí en los comentarios. ¿Qué opinas al respecto? Dime si se me pasa por alto alguna otra cosa que sea ilegal, que sea totalmente prohibida aquí en España. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda que al finalizar al final podrás ver en la pantalla más videos para que lo sigas disfrutando. ¡Chao! Este video de cierta manera estuvo súper interesantísimo porque hubieron cosas aquí que mencionaron que son totalmente prohibidas en España y que yo no los conocía de cierta manera, como ejemplo este caso de las barbacoas, que no puedes hacerlas en las playas, y tenía más o menos conocimiento con respecto a la música alta. Aquí a esta joven ecuatoriana le faltaron un montón de cosas que son completamente prohibidas en España y que quizás aquí en Hispanoamérica es lo más común que suceda. Como por ejemplo, miren, en España, por lo menos en mi visita, y tengo conocimiento de eso, no existen los perros callejeros, los perros y los animales callejeros. Eso es algo que se controla con una exigencia increíble. Las mascotas, vamos para seguir hablando de animales, las mascotas están registradas con su chip, tienen que estar vacunadas, no pueden tener ninguna enfermedad porque si no se te denuncian. Seguimos con la mascota. Tienes perro o gato y lo sacas a pasear, pues tienes que llevar nailitos para cuando ellos hagan sus necesidades, tú recoger la caca y luego depositarla en un cesto de basura de los que puede haber por diferentes zonas de la ciudad. Hay de ti si tú tienes una mascota en España, hace caca, un ejemplo, o sus necesidades fisiológicas, y tú no recoges esa caca, porque incluso hasta los perros les registran el ADN, según tengo entendido, porque pueden pasar inspectores, ven una caca, recogen una muestra, la llevan para el laboratorio, tu perro está registrado en su base de datos y hay del dueño lo que le puede pasar por no haber recogido esa caca. Salimos de la mascota, vamos de cierta manera para la basura. En España tú tiras una basura en cualquier lugar y hay de ti si hay un inspector por ahí. Tremenda multa. Aquí eso no existe para nada. Aquí hay personas, ejemplo, que se están comiendo un cucurucho de maní, que es como si fuera un conito, que adentro le echan maní, para que ustedes entiendan. Terminaste de comerte ese maní, hay personas que en vez de guardar ese cucurucho de papel, para luego botarlo en un cesto, no hacen así y lo tiran para la calle y están contaminando, ensuciando su propia ciudad. Y si nos ponemos a hablar de cosas que son súper prohibidas en España y que aquí es el día a día, no terminamos. Como le he dicho ya 3 veces en el video de hoy. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. No te olvides comentar qué te ha parecido, si dejaron de mencionar alguna un poco más fuerte, y regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.